El terrorismo de la supremacía blanca llega a Estados Unidos. Hong Kong. Se termina el protocolo firmado por Inglaterra y China. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria. Estados Unidos. Grave situación de 2 atentados producidos el mismo día en 2 extremos del país norteamericano, Dayton, Ohio, y El Paso, en Texas. El Paso es una pequeña ciudad que está en la frontera misma con México. La frontera está a metros de la urbe. El caso de Dayton en Ohio es diferente. Dayton está bastante cerca de la frontera con Canadá, pero allí ese no es el problema. ¿Qué pasa en Ohio? Recordemos que al término de la guerra de secesión, cuando se abolió la esclavitud, quedó una masa importante de todavía no ciudadanos. Los afroamericanos pasan a ser ciudadanos casi un siglo después. Solo dejan de ser esclavos, pero deben buscar trabajo. Y el desarrollo industrial que hay en Ohio, en Michigan, y en esa zona del norte de Estados Unidos, que era fundamentalmente agrícola, produce una enorme emigración de afroamericanos de estados como Georgia fundamentalmente hacia estos estados del norte, entre los que está Ohio, que conoce un gran desarrollo industrial y necesita mano de obra urgente. De manera que esta población afroamericana, que todavía no son ciudadanos, solo dejaron de ser esclavos, encuentran trabajo y emigran en largas filas de caminantes hacia el norte, también a estados como Indiana, Illinois, etc. Allí surge organismos racistas como el Ku Klux Klan, que hasta el día de hoy existe, a pesar de no ser absolutamente legal, o más bien es ilegal, aunque tolerado en estos estados como Ohio, Indiana, Illinois o Michigan, donde está la cuna y la gran actividad de grupos racistas como el que hemos citado. Allí se produce un atentado. Una persona dispara contra la masa y mueren una gran cantidad de personas, muchos quedan heridos y algunos heridos han ido sucumbiendo. El número de muertos ha ido aumentando. Esperemos que no siga aumentando. Y una zona en donde la población migrante es afroamericana, a pesar de que hay también en esos estados que fueron, ya no lo son, grandes consumidores de mano de obra, también hay una importante población llamada latina, que son mexicanos y centroamericanos fundamentalmente. En El Paso es el lugar de llegada de los inmigrantes irregulares, clandestinos, indocumentados, que pasan a través de coyotes hacia Estados Unidos para establecerse ilegalmente en territorio norteamericano, hasta que muchos han logrado, obtener los papeles para tener residencia y luego la ciudadanía estadounidense. Siguen siendo extranjeros, siguen siendo invasores. Así los llaman estos grupos de supremacía blanca, los invasores.
y dicen que América tiene miedo, que América está siendo invadida. Cuando decimos América, estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto. Frente a estos atentados, se ha hablado mucho de la libertad para comprar armas, incluyendo armas militares en Estados Unidos, puesto que la Constitución lo autoriza y esa enmienda constitucional no ha sido derogada, a pesar de múltiples intentos de muchos gobiernos. Incluso en estos momentos todavía se debate en el Congreso un proyecto de derogación de esta enmienda presentado por Barack Obama. Todavía se discute, pero tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado, a pesar de lo que ocurrió esta semana. Estos grupos de supremacía blanca atacaron. Estos grupos llevaron el terrorismo a Estados Unidos. No es la primera vez que hay actos terroristas en Estados Unidos, pero sí es la más reciente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho 2 o 3 declaraciones ya, en donde pareciera que ha querido bajarle el perfil a lo ocurrido. Volvamos a Europa, en donde en los últimos años se produjeron atentados, esta vez no de grupos de supremacía blanca, sino que de grupos integristas o extremistas musulmanes, y aquí en Escáner Internacional planteamos seriamente que los atentados de París, Niza, Barcelona eran producto de enfermos mentales. La pregunta que nos hacemos todos los analistas, y lo he conversado con analistas europeos, es si son lobos solitarios o si han sido reclutados por algún organismo de intereses superiores, ya sean económicos, políticos, geopolíticos, sociales, etc. Hasta ahora la policía europea piensa que son lobos solitarios y han estructurado su estrategia para combatir estos atentados como si fueran lobos solitarios, o sea, no existe la posibilidad de infiltrar asociaciones, sino que hay que buscar, siguiendo por las redes sociales, que la policía francesa, la policía alemana, la policía inglesa y la policía española han creado especialistas en la materia, siguiendo las redes sociales para poder reducirlo antes de que lo haga. ¿Ha dado resultado? Sí, puesto que ya llevamos un buen tiempo en Europa sin ningún atentado. También Europa piensa en deficientes mentales, desequilibrados, lobos solitarios que crean estas terribles situaciones en donde muere tanta gente. Lo mismo pensamos en este caso de Estados Unidos. Los servicios de inteligencia norteamericanos no están trabajando como los europeos, puesto que no es tan común. Tuvimos las torres en Nueva York, que nunca se supo qué ocurrió, y esto que acaba de ocurrir, pasando por un atentado que hubo contra una discoteca homosexual en el estado de Florida, y que efectivamente se trataba de un lobo solitario, como seguramente es el caso ahora. Lo importante y que nos choca acá es que el terrorismo que se produce en Europa son los musulmanes. El terrorismo que se produce en Estados Unidos, según el presidente, son desequilibrados mentales. Aquí pensamos que en ambos casos son desequilibrados mentales y que no hay diferencia entre el terrorismo de musulmanes, de algunos, contados con los dedos de la mano, que actúan en Europa, con los supremacistas blancos que actúan y que actuaron en estos días en Estados Unidos, dejando muertos, heridos y terror.
que es el objetivo único y final de todo acto terrorista. Equilibremos y digamos que los actos terroristas en un lado y en el otro tienen los mismos orígenes. Se generan por un problema mental de alguna persona que sería largo estudiarlo. Ahora, estos enfermos mentales, ¿existe la posibilidad de que sean reclutados por intereses superiores, como ya lo dijéramos? Sí, por supuesto que existe, pero hasta ahora ninguna investigación ha llegado a detectarlo. Ni siquiera el asesinato de John Kennedy hace ya muchos años en Estados Unidos, en donde sin duda se trató de un enfermo mental, pero contratado o llevado al acto por algún organismo que nunca fue determinado, y lo más probable es que aquí ocurra lo mismo. No queremos terrorismo ni en Europa ni en Estados Unidos, pero queremos una política de los gobiernos, así como la está llevando a cabo Europa. También queremos que Estados Unidos, ya sea por la reducción de armas, por crear dificultades para proveerse de armamento militar. No estoy hablando de la pistola que un individuo puede tener en su casa para protegerse si en algún momento lo vienen a robar o asaltar, etc. Estoy hablando de armamento militar que en Estados Unidos se vende libremente, no así en Europa. Y finalmente, el presidente de Estados Unidos, después de declarar que se trata de enfermos mentales y que es lamentable, y sin proponer nada, sin prometer nada, minimizó, le bajó el perfil a lo que ocurrió, diciendo que son dos enfermos mentales que por alguna coincidencia que aquí no logramos entender, atacaron el mismo día y con los mismos fundamentos o razones. Esperamos saber algo más en los días que vienen. Por el momento, seguramente como una manera de distraer la atención, Donald Trump aumentó su discurso agresivo hacia China, anunciando, horas después del atentado, que se iban a multiplicar las acciones de la guerra comercial contra China. Hablando de China, vamos a Hong Kong, en donde una situación complicada se ha producido por manifestaciones fundamentalmente de jóvenes de Hong Kong que rechazan una ley emanada del Parlamento de Hong Kong que permite o que exige que ciertos crímenes cometidos en Hong Kong sean juzgados en China por la Corte Suprema China. Estamos hablando de crímenes mayores, entendamos oposición política al régimen chino, que lo que en China es un delito, la oposición al régimen. Por consiguiente, Hong Kong, que es un territorio autónomo perteneciente a China, que forma parte de la República Popular China, pero que es un territorio autónomo en que algunos crímenes y algunos delitos que se realizan en Hong Kong sean enjuiciados en China. Gran oposición por parte de la juventud, que denota otros malestares. La juventud no sale a protestar con el grado de violencia y masivamente por una ley. Es sin duda una gota que rebalsa el vaso y hace que la juventud sale a la calle a protestar de manera bastante violenta. China ha respondido, o el gobierno de Hong Kong,
puesto que es un territorio autónomo, ha respondido de manera bastante pacífica a estas manifestaciones violentas. Cuando digo pacífica, digo comparable a las respuestas de gobiernos democráticos, como es el caso de Francia contra los chalecos amarillos, o de varias democracias sudamericanas cuando hay manifestaciones de estudiantes, o sea, bombas lacrimógenas, algunos detenidos. Por el momento no se puede hablar, digo bien por el momento, de una represión que vaya más allá de lo que es éticamente permitido frente a manifestaciones. Pero ¿qué ocurre en Hong Kong? Vamos a 1997. Hong Kong era en 1997 parte del Reino Unido o del Commonwealth. Eh, Hong Kong se regía por las leyes inglesas. Hong Kong manejaba con manubrios al lado derecho, como en Inglaterra, hasta el día de hoy en todo caso. Y Hong Kong era el paraíso fiscal del Reino Unido. Prácticamente todas las grandes empresas de Inglaterra tenían sus sedes en Hong Kong, puesto que en Hong Kong no había ni hay IVA, ni tasas de impuestos muy elevadas, ni impuestos a las empresas muy elevados. Era y sigue siendo un paraíso fiscal. Pero China e Inglaterra negocian en 1997 e Inglaterra le cede Hong Kong, una isla, a China con una condición: que durante 50 años China tiene que respetar la autonomía de Hong Kong. Se firma el tratado y Hong Kong es chino, pero es autónomo. La economía es la misma que dejó Inglaterra y es uno de los países más ricos del mundo, puesto que todas las grandes empresas de la Tierra tienen su sede en Hong Kong. Si no es su sede central, al menos una sede importante dentro de la estrategia de la empresa. Me llamó la atención la primera vez que llegué a Hong Kong. He ido varias veces. La primera vez que llegué a Hong Kong, mirando, dije: este es el lugar más desarrollado que yo he conocido del mundo. No conozco todo el mundo, pero la verdad es que conozco harto, y sigue Hong Kong siendo para mí el lugar más desarrollado, mucho más desarrollado que las grandes ciudades europeas, mucho más desarrollado que las grandes ciudades de Estados Unidos. Singapur está más o menos a la par, pero no es Hong Kong. 50 años quedaron en el tratado. Eso significa que en el año 2047 Hong Kong pasa a ser 100% chino. Los habitantes van a tener nacionalidad china, se tienen que acoger a las leyes chinas y respetar todo el sistema de político, social y económico de China. Pero falta más de un cuarto de siglo. Sin embargo, esta ley aprobada por el Parlamento de Hong Kong, no es China que la impuso, pero sin duda hizo lobby, hizo presiones para que el Parlamento la aprobara, hace que China ha comenzado a adelantar el periodo de gracia de 50 años, y eso a los habitantes, a la juventud de Hong Kong, no le ha gustado. Tal es el nivel de manifestaciones que muchas compañías aéreas han anulado sus vuelos a Hong Kong, muchos hoteles han visto sus reservas anuladas y muchas empresas están abriendo a ciertas horas del día solamente. ¿Qué va a ocurrir? Es manifestaciones de jóvenes, de estudiantes. La población adulta de Hong Kong, a pesar de tener su opinión sobre el tema, no se han movilizado. Ya, veremos qué más va a ocurrir. Lo que está claro
es que China adelantó el reloj. Sin duda China es mucho más fuerte y no teniendo esta juventud el apoyo de los adultos ni del gobierno de Hong Kong, lo más probable es que quede en manifestaciones que de repente se van a apagar, como todas las manifestaciones que van bajando la cantidad de manifestantes, y sin duda se va a calmar lo que está ocurriendo, y China logró poner ya un pie en la política de Hong Kong, recuerdo, no así en su economía, en la política de Hong Kong, antes de que suene el reloj de 2047. Y hablando de reloj, ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.